Activa tu Fe Podcast, episodio número 13. Mi nombre es Suhey y estaré contigo todos los lunes compartiendo un mensaje de fe y motivación para que descubras cómo aplicar la palabra de Dios a tu vida diaria. Sé que como madre, esposa, trabajadora vives muchos retos a diario. No estás sola, estaré por aquí para apoyarte. Escucharás testimonios que te inspirarán a vivir esa vida que deseas en paz, gozo y propósito. Así que mujer, Activa tu Fe comienza ahora. Este podcast llega a ti gracias a Suhey Beauty Project, donde encuentras productos veganos de maquillaje, cuidado de la piel y nutrición. Búscanos en nuestra página en Facebook, donde estamos como Suhey Beauty Project. Escríbenos para ayudarte con tu cuidado personal. Recuerda, ponte linda para ti. Hola, Suhey por aquí, espero que estés bien. Gracias por acompañarme aquí en tu podcast favorito. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Te ha pasado que estás en un momento en tu vida pasando por situaciones o dificultades que son contrarias a lo esperado o contrario a las promesas dadas por Dios para tu vida? Y te sientes alejada de tu propósito. ¿Has estado ahí? No eres la única. Yo también he estado ahí. Pero hoy escucharás una palabra poderosa que te va a ayudar a comprender y fortalecer tu fe. Al igual que tú, he pasado por esos momentos que te sientes que no estás cumpliendo tu propósito. Y reconoces, yo sé que tú, al igual que yo, reconoces que fuiste creada para algo más. En la palabra hay varias historias con las que te puedes identificar, pero hoy te voy a hablar de la historia de José. Esta historia siempre me ha inspirado mucho porque tiene una gran enseñanza y te la quiero compartir hoy. José fue el hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob. ¿Recuerdas quién es Jacob? El hijo de Isaac, quien fue el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. José forma parte de la descendencia de esa gran promesa, la promesa que le hizo Dios a Abraham, que él sería el padre de muchedumbre de gentes. Dice la palabra que Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Ya te puedes imaginar sus hermanos. Obviamente sentían celos por su hermano, ya que veían el trato especial que su padre tenía con él. Esto puede ser, ¿verdad?, como un típico conflicto entre hermanos, pero en esta historia realmente es algo serio. ¿Por qué te digo esto? Porque los hermanos de José realmente tenían un sentimiento negativo hacia él. Pero vemos cómo Dios todo lo transforma para nuestro bien. Te voy a compartir en la palabra la parte de la Biblia en Génesis, en donde da comienzo a este gran conflicto entre hermanos. Dice así: escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey, no es verdad? ¿De veras piensa que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez lo contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre los reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Aquí puedes observar cómo desde joven, ya en sueños, Dios le revelaba a José el futuro que le esperaba. Iba a ocupar una posición de poder que inclusive sus hermanos y hasta su padre iban a estar bajo su mandato. Voy a hacer la historia larga, corta, porque esta historia es larga, forma parte de varios capítulos en la Biblia, en el libro de Génesis. Pero voy a resumir esta historia en 3 partes y te iré mencionando solo algunos sucesos importantes para que recibas la enseñanza poderosa de esta historia que te quiero compartir hoy. La parte número 1, como ya te mencioné, los hermanos de José estaban bien celosos de él. Y luego de los sueños que José les contó fue peor. Y dice la palabra que lo odiaron más que nunca y planificaron matarlo. Pero gracias a la misericordia y el plan perfecto de Dios,
el hermano mayor Rubén los persuadió y cesaron de la idea de matarlo, pero de todas formas continuaron con el plan de deshacerse de él. Fue entonces que se le presentó la oportunidad de vender a José como esclavo y le hicieron creer a su padre que su hermano José había muerto. En esta parte comienza en la vida de José a verse todo contrario a lo que él esperaba. Te puedes imaginar cómo se debía sentir José. Lo alejan de su amado padre, sentir el odio de sus propios hermanos, de tener una vida de libertad junto a su padre, ahora pasar a una vida de esclavo. Debió ser algo muy doloroso. Pero como hemos aprendido, aún en la dificultad, Dios tiene un plan. Y lo que en nuestra humanidad podemos pensar que es algo negativo, para Dios forma parte de un proceso. José fue vendido como esclavo y no de cualquier persona, sino de un oficial de Faraón, rey de Egipto, de nombre Potifar, que era capitán de la guardia del palacio. Como vemos, Dios llevó a José a un lugar importante. José ahora era esclavo, pero mira cómo vemos a Dios obrando a su favor. Mira qué bonito lo que dice en la palabra. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Es hermoso porque mira cómo en medio de la esclavitud de José, Dios lo hace prosperar. Y siendo un esclavo, lo hace mayordomo y le entregan poder. José estaba lejos de su casa, lejos de su visión, pero para Dios estaba en el lugar perfecto y Dios no lo desamparó, sino que lo hacía prosperar y estaba con él. Así tú y yo debemos comprender y ver cada dificultad, cada acontecimiento contrario en nuestra vida. Debemos verlo en fe y verlo como una oportunidad, como parte de tu proceso. Porque recuerda que a los que amamos a Dios, todo obra para nuestro bien. Yo sé, se dice fácil, pero no es fácil cuando estás, ¿verdad?, en medio de la dificultad. Pero como siempre, te hago el llamado de activar tu fe. Aunque en el momento te falten las fuerzas y sea difícil de creer, debes activar la fe, llamar las cosas que no son como si fuesen y en fe y en gratitud creerle a Dios, darle el protagonismo a Dios. Y te aseguro que Dios, a través de su Espíritu Santo, te va a dar las fuerzas necesarias para continuar el proceso. ¿Que pueden haber lágrimas durante el proceso? ¿Tristeza? ¿Frustración? Claro que sí. Pero aunque aún no entiendas el porqué del proceso, recuerda que Dios siempre tiene un gran para qué. Mantente siempre confiando en Dios porque Él te guardará en completa paz. No sé cómo lo va a hacer, pero sí te aseguro que Dios te va a dar la paz en medio de tu proceso. Solo te pido que no te rindas. Continúa creyendo en fe. Esta historia no se acaba aquí. Vamos ahora a la parte número 2. Pero como te dije, quiero hacerte la historia larga, corta, no te voy a dar los detalles. Pero si quieres repasar la historia completa, la encuentras a partir de Génesis 37. Como tal vez ahora no puedes anotarlo, lo que voy a hacer es que en la descripción del podcast te comparto los versículos. ¿Está bien? Ok. En esta segunda parte, José enfrenta otra situación y se lo llevan preso a la cárcel. Ya te puedes imaginar, otra dificultad más en la vida de José, que humanamente puedes pensar otra situación más que lo aleja de su propósito. Pero a la vez, ya te puedes imaginar la otra parte de la situación. José, aún preso, aún en la cárcel, Dios está con él en medio de su proceso. Escucha lo que dice la palabra. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión,
Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Te puedes dar cuenta que aún José, estando en lugares y situaciones contrarias a su visión, en cada lugar, además de que Dios estaba con él, tuvo la oportunidad de usar sus dones, sus talentos, sus capacidades. O sea que en cada dificultad, José cumplió un propósito. Vemos cómo pudo en cada situación desarrollar su liderazgo, su carácter y a la vez también ayudar a otros. Cuando José estuvo en la cárcel, no solo hizo un trabajo de líder, sino que también hizo uso de sus talentos para ayudar a otros. Escucha cómo dice en la palabra para que veas cómo José obraba en donde se encontraba. Recuerda, él estaba en la cárcel, era un preso. Sin embargo, no dejó que las circunstancias opacaran su propósito, sus dones, sus talentos. Dice así la palabra. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien los interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. José escuchó cada uno de los sueños de esos dos presos y le interpretó a cada uno su respectivo sueño y se cumplieron tal y como fue la interpretación de José. Como te puedes dar cuenta, esos presos que José ayudó no eran cualquier, no eran cualquier preso. Esos dos presos habían sido empleados del faraón. Ya te puedes imaginar. Sí, Dios iba a usar a favor de José esos contactos del faraón para su propósito. José les dijo, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa. Ahora vamos a la tercera y última parte de esta historia larga que te he intentado hacer súper corta, pero he ido a los puntos clave que te quiero llevar hoy con esta historia. Pasaron 2 años y como fue la petición de José, así fue. Luego de ese tiempo, el copero de Faraón se acordó de José. Un día Faraón tuvo un sueño que no lograban interpretar y el copero le menciona a José, quien le había interpretado su sueño y se había cumplido. Así que Faraón hizo llamar a José, le contó los sueños y José los interpretó. Fue algo bien importante y escucha cómo Faraón respondió y el lugar que le dio a José. Mira, dice así en la palabra. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad las rodillas y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Wow. ¿Viste cómo luego de todos esos procesos que pasó José, al fin llegó al lugar de su visión? Esta historia comenzó cuando él tenía 17 años, jovencito, y fue a sus 30 años que finalmente llega al lugar de acuerdo al sueño que se le había revelado. Fue un proceso de 13 años. ¿Te puedes imaginar todos esos años para José? ¿Cuántas veces pudo haber pensado que la visión no se iba a cumplir? Pero de momento, en un de repente, José pasó de ser un preso a segundo en mando en el pueblo de Egipto. Después del faraón no había otro mayor que él. Dios había puesto en ese lugar a José porque iba a cumplir un propósito aún mayor y era salvar a su pueblo. Cuando José está en Egipto, ocurre un hambre en la tierra y sus hermanos acuden por ayuda a Egipto. Y José tiene la oportunidad de reencontrarse con sus hermanos una vez más. Ellos inicialmente no lo reconocían,
Pero una vez José reveló su identidad, esto fue lo que ocurrió. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ese momento de esta historia es emocionante y hermoso. Puedes observar cómo José, un hombre de Dios, demostró perdón, comprensión y, lo más importante, tenía claro el propósito que Dios tenía con él desde su juventud. Él le dio el protagonismo a Dios, sus hermanos, y cada situación, cada dificultad fueron solo el medio que Dios utilizó para ir formando el carácter, el líder, y que José lograra ser quien tenía que ser para salvación de él, de su familia y de todo un pueblo para la gloria de Dios. Hoy, a través de esta historia, tú y yo debemos observar, reflexionar y tener presente en quién Dios te está convirtiendo. Ese proceso que estás viviendo tiene propósito. Hoy tal vez aún no lo puedes comprender, aún no lo puedes entender, pero en el tiempo perfecto de Dios será revelado y podrás entender cada una de las situaciones que has tenido que enfrentar. No te rindas, no pierdas la fe. Confía en Dios. Bueno, para ir finalizando, vamos a repasar puntos importantes en esta historia y en esta enseñanza que no debes olvidar. Número 1, aún en la dificultad, Dios tiene un plan y lo que en nuestra humanidad podemos pensar que es algo negativo, forma parte de tu proceso. Número 2, aunque en el momento te falten las fuerzas y sea difícil de creer, debes activar la fe, llamar las cosas que no son como si fuesen y en fe y gratitud creerle a Dios. El Espíritu Santo te fortalecerá. Número 3, en donde te encuentres hoy, aunque sea contrario a lo que esperas, cumple un propósito. Usa tus dones, tus talentos, tus capacidades. Te sentirás útil y bien ayudando a otros durante tu proceso. Órale a Dios y Él te va a mostrar el camino. Número 4, da gracias y gloria a Dios porque a través de tu proceso, Dios está formando tu carácter y equipándote con las destrezas y herramientas necesarias para el gran plan que tiene contigo. No te toca comprender hoy el cómo, sino ten claro y bien presente el para qué. Todo obrará para tu bien de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Número 5, al final verás la promesa cumplida. No te imaginas todo lo que lograrás después de pasar tu proceso. Verás el fruto, no solo para ti, sino que dejarás un legado para tu familia y para los demás. Dios te está convirtiendo en bendición. Serás de bendición. Así que no te rindas, no pierdas la fe, confía en Dios. Hoy Dios todavía sigue siendo Dios y cumple sus promesas. Así que ahora, para finalizar, repite conmigo esta palabra. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén, amén. Así que hoy, por favor, esta palabra atesórala en tu corazón. No te rindas. Sigue, mantente ahí fiel, firme en la fe del Señor, porque Dios cumple sus promesas. No lo dudes. Amén, amén. Bueno, ya nos despedimos por hoy, pero te espero aquí el próximo lunes. Si hay algún tema que quisieras que hable por aquí contigo o quieres que te comparta alguno de los versículos que mencioné o necesitas oración, escríbeme por Instagram. Allí me encuentras como @sujeialicea. Si prefieres, escríbeme vía email a sujeibeautyproject@gmail.com. Muchas gracias por haber estado aquí este ratito conmigo. Me encuentras en Facebook y en Instagram como Sujei Alicea. En las notas del episodio te voy a dejar los enlaces de los capítulos que estuve leyendo hoy de esta historia maravillosa para que la puedas leer completa. Déjame saber también qué te pareció este episodio y si fue de valor,
tómale un screenshot a la carátula de este episodio y esa foto la compartes en tus historias en las redes, me tagueas como @SuheyAlicea y así me dejas saber que escuchaste el episodio. También compárteselo a una amiga, ¿ok? Y recuerda, una fe activa te acerca a Dios y a su propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Te deseo que tengas una linda semana. Gracias por estar aquí. Será hasta el próximo lunes. Bye, cuídate.